Bueno, en este video vamos a ver cómo calcular paneles solares fotovoltaicos para un sistema autónomo de autogeneración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar esta tabla en la cual vamos a tener los días del mes, vamos a tener la radiación en el emplazamiento donde se va a ubicar el sistema fotovoltaico. En este caso, esta es la radiación que me entrega en Manizales, Colombia. Aquí lo que hacemos es esta radiación que me la entrega el instituto que es IDEAM. IDEAM me entrega la radiación, o también se puede ingresar a partir de la página de la NASA o pues ya de cada país tiene encuentran su radiación. Y lo que hacemos dependiendo, bueno, también dependiendo del instituto que entrega la radiación, pues me la va a entregar en watts hora o me la va a entregar en joules si tenemos que hacer la conversión a watts hora. Y aquí lo que hacemos en esta casilla, lo que hacemos es dividirla entre 1000 para pasarla de watts hora a metro cuadrado, la pasamos a kilowatts hora metro cuadrado al día. Ahora, en nuestra localidad, como es en Manizales, Colombia, pues la inclinación óptima de los paneles va a ser a 15 grados. Vamos a tener unas pérdidas por sombreado del 5%, o sea 0,05. Vamos a decir que en esta zona vamos a tener unas pérdidas por sombreado del 5%. Vamos a decir que el coeficiente de inclinación para este es 15 grados por la latitud en la que estamos, va a ser de 1,04. Vamos a decir que es constante, dependiendo de la posición del planeta. Esto también va cambiando dependiendo de la latitud de los meses, pero pues aquí como estamos casi cerca del ecuador, pues esto casi no va a variar, entonces vamos a decir que es constante. Vamos a decir que hay un coeficiente atmosférico de 0,98, pues porque la ciudad aquí es nublada y hay muchas precipitaciones en algunas partes, perdón, en algunas épocas del año. Vamos a decir que entonces el GDM corregido, o sea la radiación corregida a los 15 grados que van a estar los paneles, va a estar dada por el coeficiente atmosférico, por el coeficiente de inclinación, por la radiación a 0 grados, o sea en superficie horizontal, y esta la tenemos en kilovatios, entonces este GDM nos va a dar 4,02 en kilovatios, ya corregido a 15 grados. Entonces aquí tenemos ya corregido con la inclinación de nuestros paneles. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer una tabla de cargas de nuestro emplazamiento. Entonces, en nuestro emplazamiento vamos a decir que vamos a tener diferentes elementos. En este caso vamos a decir que vamos a tener un laptop, un televisor, refrigerador, una consola, microondas y un regulador. Y cada uno vamos a tener una cantidad de uno. También podemos agregar unas lámparas. Por ejemplo, vamos a insertar unas lámparas LED. Vamos a decir unas lámparas LED y vamos a tener 5, por decir cualquier cosa, y que esas lámparas tienen una potencia de 20 watts. Potencia máxima, entonces la potencia máxima va a ser la multiplicación de la potencia por las unidades, y que esto va a estar prendido 5 horas al día. Ahora, la energía de consumo viene dada por las horas por la potencia máxima instalada. Y vamos a decir un factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad me va a decir, como su nombre lo dice, simultaneidad, entonces el porcentaje de que estas 5 lámparas estén encendidas al mismo tiempo, o los elementos que uno ponga aquí. En este caso yo voy a decir que sea del 60%, o sea que el 60%, hay una probabilidad de que el 60% van a estar encendidas al mismo tiempo. Por lo tanto, la energía necesaria va a estar dada por el factor de simultaneidad por la energía consumida. En este caso, la energía necesaria total va a estar dada por 300 para las lámparas, porque pues tenemos un factor de simultaneidad de 60, y del 100% en estos casos porque solo tenemos un televisor, tenemos solo un laptop, tenemos un refrigerador, y el cual va a estar siempre, pues no va a haber nada simultáneo
en este caso dos elementos, dos computadores. Si tuviéramos dos computadores, entonces ahí sí ya diríamos cuánto sería el factor de simultaneidad. O sea, si los dos van a estar siempre conectados al mismo tiempo o si solo uno, entonces sería el 50%, así sucesivamente. En este caso, entonces ya tenemos la energía necesaria de nuestra instalación, que es de la sumatoria de todos estos elementos. Aquí también voy a corregir, aquí la potencia instalada instantánea, potencia instalada instantánea va a ser igual a 2300, que es la sumatoria de todos los elementos, y es un supuesto de que todos los elementos estén instalados o estén encendidos al mismo tiempo. Entonces la potencia máxima que yo voy a tener en mi emplazamiento, y esta va a ser la energía total de mi emplazamiento. Ahora, teniendo la energía necesaria, lo que tenemos que hacer es el dimensionado inicial de la instalación. Entonces, para la radiación de mes de diseño o GDM, vamos a decir que la radiación de mes de diseño siempre va a ser el mes que tenga menos radiación. En este caso sería mayo. Mayo tiene menos radiación, que es 3461 watts hora metro cuadrado. Y ese es el que vamos a tomar aquí como mes de diseño, la radiación. El consumo estimado, entonces viene dado por esta fórmula que dice que el consumo estimado va a ser igual a consumo en DC. Si tienen consumo en DC, en este caso no tenemos consumo en DC, entonces va a ser 0, más el consumo o energía necesaria en AC dividido la eficiencia media del inversor. En este caso vamos a, para términos de cálculo, vamos a decir que la eficiencia del inversor va a ser de 0,9, o sea 90%. Esto es para términos de cálculo. Ya cuando se decida qué inversor se va a elegir, pues este va a ser de pronto mayor, entonces por lo tanto aquí vamos a tener unas ganancias, por lo tanto aquí va a tener una energía o una potencia, este consumo, la energía de consumo estimado va a tener una ganancia con respecto a la que calculemos. Entonces en este caso decimos que el LDM va a ser la energía necesaria dividido 0,9. ¿Sí? Como no tenemos consumo en DC, pues va a ser 0. Entonces, para eso es el consumo estimado. Ahora, el factor de seguridad, vamos a tener un factor de seguridad en nuestro emplazamiento, siempre se pone un factor de seguridad del 25%, o bueno, ustedes ya pueden tener un factor de seguridad mayor o menor, pero pues en este caso vamos a decir que el factor de seguridad sea del 25% más. Entonces, por eso decimos que es 1,25, o sea, un más del 25%. El días de autonomía, entonces los días de autonomía del emplazamiento, dependiendo si es un lugar habitado que es habitual, entonces va a ser de 5 días. Si el lugar de habitado es, por ejemplo, una finca, que es por fines de semana, entonces se recomienda 3 días de autonomía. O si ya son emplazamientos que son rigurosos y que necesitan algo mucho más específico, que no se vaya a la luz, entonces ya hay de 20 y más días. Ahorita más adelante vemos este factor de número de días, como se recomienda dependiendo del emplazamiento. En este caso, como es una vivienda habitual, vamos a decir que sea 5 días. Y la profundidad máxima de descarga también se puede decir que sea del 80, 60 o mayor. Pues mayor a 80% no se recomienda, puesto que las baterías empiezan a sufrir. Entonces vamos a decir, para que las baterías no sufran mucho y para que tengamos una vida útil mayor de las baterías, vamos a decir que la profundidad de descarga sea del 60%. Nuestro sistema o el voltaje nominal del sistema va a ser a 24 voltios. Entonces esto es lo que vamos a tener, y vamos a decir aquí, vamos a decir que nuestro panel va a ser un panel monocristalino y va a tener estas características. Entonces va a decir que vamos a tener con paneles fotovoltaicos de potencia máxima pico, watts pico de 335, un voltaje nominal de 24 voltios, un voltaje pico máximo de 38,2. Esto es lo que nos entregan nuestro proveedor del panel fotovoltaico. También tenemos una corriente máxima pico de 8,77 amperios, un voltaje de circuito abierto de 46,1 voltios
y un voltaje de cortocircuito de 9,38. Este voltaje de cortocircuito es importante para calcular las protecciones y también otros cálculos más adelante. Teniendo en cuenta, entonces vamos a ingresar la potencia nominal estimada del generador y se va a obtener por esta fórmula. Entonces vamos a decir cuál sería la potencia a aportar por los paneles. Entonces dice que la potencia nominal estimada o aportar por los paneles va a estar dada por FSG, que es el factor de seguridad, por el consumo estimado, y lo vamos a dividir entre el GDM corregido, este sería el GDM en este caso a 15, y lo dividimos entre el GCM. El GCM es la radiación por la cual los paneles van a estar funcionando a plena carga, o sea, con su mayor eficiencia, que sería a 1000 watts metro cuadrado y a una temperatura de 25 grados. Entonces, yo aquí no lo divido, ¿por qué? Porque entonces, como yo este GM, que ya tengo aquí calculado para este mes de diseño, está en kilowatts, lo estoy acá en kilowatts, entonces para pasarlo a watts, lo multiplico por 1000, y como aquí me están diciendo que lo tengo que dividir entre 1000, pues esto me va a dar 1, por lo cual no lo voy a multiplicar, sino que directamente voy a tomar ese valor, que ya lo tengo acá, y me va a dar que esto es 487 watts pico, que es lo que me está pidiendo mi sistema para mi mes de diseño. Ahora, vamos a mirar entonces, ingresar esa misma fórmula de acá, la vamos a ingresar en una tableta para mirar todos los meses con esa misma fórmula. Tenemos que ingresar los valores y dejar los valores que son fijos, los fijamos aquí en Excel, fijándolos con el signo pesos entre la letra. Así, entonces, sacamos esta potencia a aportar por los paneles en watts. Entonces, esta sería la potencia. En este caso, la del mes de diseño, dijimos que es 487 o 486.9 watts pico. Listo. Ahora, la potencia de los paneles dijimos que era de 335, es la que vamos a usar. La potencia con pérdidas, entonces, como decimos que en el desplazamiento vamos a tener unas pérdidas de sombreado del 5%, entonces lo que hacemos es multiplicar la potencia watt pico del panel, la multiplicamos por el 5%, o sea, para sacar el 5% es lo mismo que decir que 1 menos esto de acá, o sea que es del 95, o lo mismo que decir, hay varias formas de sacar el 5%, o sea, podemos multiplicar la potencia del panel por el 5% y se lo restamos, o sea, 3,35 menos la potencia del panel por esto. Hay diferentes formas. Esta es una forma de sacar el 5%. En este caso yo voy a decir que 1 menos este por los 335 watts pico de mi panel. Listo. Tenemos acá la potencia con pérdidas. Y ahora para sacar los paneles necesarios teóricos, vamos a decir que va a ser la potencia aportada, la potencia a aportar por los paneles, la dividimos entre la potencia aportada con pérdidas. Y así obtenemos cuántos paneles necesitamos. Entonces aquí, según el mes de diseño, necesitamos 12,8, o sea, 13 paneles. ¿Sí? Entonces vamos a verificar que esto sea así, que realmente sí sean los 13 paneles que me está diciendo aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá vamos a crear una nueva que va a ser los paneles escogidos y vamos a ir aumentando hasta verificar que sí sean los 13 paneles que me está diciendo el mes de diseño. Entonces, la energía aportada por los paneles al día va a estar dada por el número de paneles escogidos, por la potencia con pérdidas de sombreado, por la radiación. Entonces, esa va a ser la energía aportada por el panel al día. Ahora, la energía aportada al mes pues va a ser igual a esta energía aportada por el panel al día, lo multiplicamos por el número de días y lo dimos entre 1000. ¿Por qué? Porque como esto lo tenemos en watts, todo esto lo tenemos en watts, para que nos queden kilovatios, pues lo dividimos entre 1000. Entonces esta va a ser la energía aportada por los paneles.
O sea, en este caso, como tenemos un panel no más, entonces esto me va a entregar 39,7 kilovatios al mes. Ahora, ¿cuál sería la energía necesaria? La energía necesaria, entonces, va a estar dada por el LDM, que es el consumo estimado, el LDM, por el factor de seguridad, porque tenemos en cuenta que aquí tenemos un factor de seguridad de 1,25, por el factor de seguridad, estos valores los dejamos fijos, y lo multiplicamos por el número de días del mes. Como aquí el LM está en watts día, para tener la energía al mes necesaria, la multiplicamos por los 31 días del mes y lo dividimos entre 1000 para que nos quede en kilovatios, porque tenemos acá que todo está en vatios. Listo, teniendo esto en cuenta, entonces ahora sí vamos a empezar a aumentar el número de paneles. Bueno, y el porcentaje, ¿cómo se saca el porcentaje? El porcentaje vendría siendo la energía aportada por el panel al mes dividido la energía necesaria en kilovatios del sistema y lo multiplicamos por 100. En este caso, con un solo panel solo me va a aportar el 8,9%. Por lo cual, necesitamos, en este caso vamos a decir que necesitamos el 100% de cobertura. Vamos a tener un emplazamiento en el cual necesitamos el 100% de cobertura de los paneles. Vamos a empezar a subir. Entonces, como aquí nos dice que, digamos, este mes es 11, entonces probemos con 11 para todos los meses. Con 11 no me cubre el 100%. En algunos meses sí, pero en otros meses no, pero necesitamos el 100% todo el mes. Todo el año, perdón. Vamos a decir 12, vamos a decir 12. Con 12 ya cubre más meses, pero todavía me siguen faltando. Y ya con 13, según el cálculo del mes más desfavorable, vamos a decir que con 13, según esto ya cumple para todos los meses. Entonces aquí verificamos que sí, realmente con 12,8, o sea con 13, ya me cumple para todos los meses del año, el 100%. Aquí podemos sacar una tablita para verificar que aquí el aporte, la energía aportada al mes por los paneles y la energía necesaria, y verificar que si realmente es mayor la energía aportada por los paneles que la energía necesaria al mes. También si quieren, pueden aumentarlo uno más, pero pues aquí está un poquito muy cerrado al 100%, pues si quieren de pronto para que tener un poco más de margen de energía generada, pues la aumentan a 14 paneles necesarios, ¿sí? Para que me cumpla un poquito más del 100%. Eso ya es criterio del diseñador. Esto, lo que acabamos de hacer, va a ser el número de paneles en paralelo. Este va a ser el número de paneles en paralelo a instalar en mi emplazamiento. O sea que en mi emplazamiento voy a instalar 13 paneles en paralelo para suplir la potencia. Ahora, ¿cuánto serían los paneles en serie? Como el sistema está a 24 y los paneles están funcionando a 24, o sea, el voltaje nominal del panel es a 24 y el sistema trabaja a 24, podemos verificar que es de un panel en serie. Entonces, este va a ser el número de paneles en serie y me dice que el voltaje nominal del sistema dividido el voltaje nominal de los paneles va a ser igual a 1. Si el sistema trabajara, si fuera 48, necesitaríamos 2 paneles porque el voltaje nominal es mayor y el voltaje nominal del sistema es mayor que el voltaje nominal de los paneles. Entonces necesitaríamos 2 en serie, o sea que necesitaríamos realmente 2 por 13, serían 26 paneles en total. Ahora vamos a decir que esto es 24, listo. Ahora, la potencia nominal instalada, real toda instalada, va a ser igual a el número de paneles en serie
por el número de paneles en paralelo por la potencia nominal del panel. Entonces tenemos que la potencia total instalada de mi emplazamiento es de 4.355 watts. Ahora, si tenemos en cuenta las pérdidas por sombreado, con esta potencia por sombra, vamos a decir que la potencia con pérdidas va a ser de 4.137,25 watts. Ya tenemos cuántos paneles en serie y cuántos paneles en paralelo vamos a instalar. Ahora vamos a calcular los acumuladores o las baterías. Para calcular las baterías hay dos fórmulas, una teniendo en cuenta el rendimiento de mi sistema y otro no teniendo en cuenta el rendimiento del sistema, y vamos a ver que hay una diferencia bastante grande. Entonces es recomendable calcular teniendo en cuenta la eficiencia o el rendimiento de mi sistema. Entonces, si no calculamos, no tenemos en cuenta el rendimiento del sistema, entonces vamos a tener esta fórmula que dice que la capacidad nominal de las baterías en watts hora va a estar dada por el LDM, el consumo estimado, por el número de días de autonomía, y lo dividimos entre la profundidad máxima de descarga, que sería 60, y nos va a dar que es de 96.111 watts hora. Ahora, para pasar esto a amperios hora, que es lo que nos entrega la ficha técnica de las baterías nos entregan una capacidad nominal en amperios hora. Va a ser esto y lo vamos a dividir entre el voltaje nominal del sistema, o sea 24. Esto dividido 24 y nos va a dar que las baterías necesitamos una capacidad nominal de las baterías de 4.000 aproximadamente 4.000 amperios hora. Ahora, si tenemos en cuenta el rendimiento, vamos a usar estas mismas fórmulas, pero ahora el LDM va a estar relacionado con el rendimiento. Entonces, para hallar esto, nos dice que la energía requerida va a estar dada por el LDM y lo vamos a dividir entre el rendimiento. El rendimiento global de la instalación va a estar dado por rendimiento, dice que es 1 menos KB. ¿Qué es KB? KB es el coeficiente de pérdidas por rendimiento en el acumulador. KC va a ser las pérdidas por rendimiento en el inversor, menos KR, que es las pérdidas en el controlador de carga, menos KB, que es otras pérdidas no consideradas anteriormente. Y lo multiplicamos por 1 menos Ka, que es la fracción de energía que se pierde por autodescarga, y lo multiplicamos por el número de días de autonomía y lo dividimos por la profundidad máxima de descarga admisible. Estas KB, Ka, Kc, Kr, Kb y N y profundidad máxima puede cambiar, y esos pueden ir cambiando dependiendo de varios factores. Entonces esos factores los tenemos aquí. Entonces este KB puede ir cambiando dependiendo de si, como son las pérdidas en el proceso de acumulación, si el acumulador es nuevo o si el acumulador es viejo. El K también puede cambiar que es la autodescarga de las baterías, puede estar dada por si las baterías son de bajo autodescarga, si tienen bajo autodescarga, si las baterías son estacionarias de energía solar, si las baterías son de alta autodescarga. Entonces, dependiendo de las baterías que vamos a escoger, en este caso vamos a escoger que son baterías estacionarias, que son las mejores para energía solar. Entonces vamos a tener un K de 0,05. El Kc, que son las pérdidas por el rendimiento del inversor. Entonces, dependiendo, si no hay inversor, si no vamos a tener un inversor, pues no va a haber, va a ser 0. Si el rendimiento del inversor es del 95%, si el rendimiento es del 90%, o si es, bueno, aquí tenemos dependiendo del rendimiento del inversor que se vaya a escoger para los cálculos. En este caso vamos a decir que el rendimiento es del 90%, o sea que va a ser de 0,1. El KB, que son las pérdidas, otras pérdidas no consideradas, como por ejemplo, entonces aquí dice, si no se tiene en cuenta unas pérdidas
en el cableado y equipos, pues va a ser 0,15. Y si se ha realizado un estudio detallado de las pérdidas en el equipo, que es 0,05. Aquí vamos a hacer vamos a mirar la parte de los cables, entonces vamos a decir que es de 0,05. Para el PDE, que es la profundidad de descarga máxima, entonces vamos a decir que si es del 60%, pues va a ser 0,6. En este caso vamos a decir que es del 60%, que es 0,6, pues dependiendo de la profundidad máxima de descarga. El número de días de autonomía, pues dependiendo si es una vivienda de fin de semana, pues va a ser de 3 días. Si las viviendas, eso es lo recomendable. Si la vivienda es habitual, entonces va a ser de 5 días de autonomía. Y ya, dependiendo si es una instalación especiales con servicios prioritarios, va a ser de 15 días. Y ya si son instalaciones especiales de alta fiabilidad, pues va a ser de 20 días. Esto ya para cosas que son ya muy específicas y que necesitan que siempre haya que haya luz. Ahora, las pérdidas en el controlador de carga. Entonces, las pérdidas en el controlador de carga KR va a estar dada por el controlador, si el controlador de carga es eficiente o si el controlador de carga es antiguo y poco eficiente. En este caso, pues, nuestro controlador de carga es de 0,1. Entonces, vamos a tener estos valores acá. Entonces, vamos a decir que KB va a ser 0,05, K es 0,005, KC es 0,1, el controlador de carga es eficiente, entonces 0,1. Se ha hecho un estudio para la parte de cables, entonces KB 0,05. Las baterías la batería tiene una descarga hasta el 60%. Y el número como la vivienda es habitual, el número de días es de 5, lo cual el rendimiento me va a dar 0,6708. Aquí teniendo este rendimiento, entonces volvemos acá y decimos que la energía requerida va a ser el LDM, que dijimos que era esto de acá, y lo dividimos entre el R que nos acabo de dar, y por lo tanto nos va a dar que la energía requerida es de 17.192.5 watts hora al día. Ahora, para la capacidad útil, pues vamos a usar esta misma fórmula, pero ya teniendo en cuenta esta, no el LDM, sino esta energía requerida, y vamos a decir que la energía requerida por el número de días de autonomía va a ser de 85.962.7 watts hora. Ahora la capacidad nominal va a estar dada usando esta fórmula de acá, vamos a decir que la parte que ya es lo mismo que lo que acabamos de hallar y lo dividimos por la profundidad máxima de descarga. Entonces lo vamos a dividir por la profundidad máxima de descarga, que es 0,6, y vamos a obtener que 143.271,2 watts hora. Ahora, pues para pasarlo a amperios hora, pues lo dividimos por el voltaje nominal. Y nos va a dar que necesitamos una capacidad para los acumuladores o para las baterías de 5.969.6 amperios hora. Entonces, como podemos ver, acá hay una diferencia grande entre estas dos. Entonces, se recomienda hacer un cálculo mejor con el rendimiento, teniendo en cuenta el rendimiento. Aquí podemos ver unas conexiones en paralelo de serie de las baterías. Entonces, podemos tener diferentes tipos de baterías, como en el sistema A24, podemos tener baterías de 24 o de 12 voltios. Entonces, si tenemos baterías de 12 voltios, entonces para poder obtener los 24 voltios que va a estar el sistema, pues lo que hacemos es ponerlas en serie, ¿sí? 12 voltios más 12 voltios me va a dar los 24. Ahora, si tenemos baterías cada una de 200 amperios hora, entonces vamos a poner varias en paralelo hasta que me dé los 5.000, o sea, en este caso serían los 6.000 amperios hora. Vamos a poner varias hasta que me dé los 6.000 en paralelo. Entonces, para que mi sistema funcione, si mi sistema está 24, yo tengo las de 12 y necesito también el amperaje, pues hago un sistema de conexión serie paralelo para que me dé los 24 voltios y pongo varias en paralelo para que me dé los 6.000 amperios hora. Hay que tener en cuenta también que como son baterías estacionarias, esas baterías estacionarias van a tener dependiendo de la profundidad de descarga, unos ciclos de vida mayores o menores.
Entonces, si la profundidad de descarga máxima que recomendada en estas baterías es del 80%, si la profundidad máxima le decimos que es del 80%, la vida útil o los ciclos van a disminuir a 1500 ciclos. Si la tenemos del 60%, entonces va a subir aproximadamente a 2000. Si le decimos que sea del 30%, pues va a subir mucho. Aquí vamos a decir que es 5000 y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo de las baterías estacionarias. Aquí tenemos varias configuraciones, ¿sí? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, como estas son de 6000, vamos a necesitar uno de 6000 amperios hora. Entonces podemos decir que podemos usar, estos son vasos de 2 voltios. Entonces vamos a requerir 12 vasos de, podemos decir que, por ejemplo, sean de 6000, de 3000. Esta es de 3000, esta es acá. En este caso vamos a mirar también que sea C100, o sea, C100 dice que yo puedo puedo cargarlas a 100 veces la capacidad nominal de mi batería. Entonces puedo usar estas de acá. Esta es la referencia y puedo usar 12 vasos de esta referencia, 12 vasos para tener el voltaje. Ahora necesitamos otros 12 para tener realmente la potencia, o sea, realmente vamos a tener 24 vasos de esta referencia para obtener la capacidad de 6000 amperios hora y el voltaje de 24 voltios. Ya calculados los acumuladores, las baterías, entonces vamos a mirar el controlador de carga. El controlador de carga entonces va a estar dado para poder calcular el controlador de carga, tenemos que calcular la corriente de este controlador y va a estar dado por esta formulita que dice acá, que dice que la corriente del controlador de carga tiene que ser mayor o igual a 1,25 por la corriente máxima del sistema. ¿Qué es la corriente máxima del sistema? Va a ser el número de paneles en paralelo, lo multiplicamos por la corriente de cortocircuito del panel. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito es de 9,38 y vamos a decir que el número de paneles en paralelo nos dio 13, lo multiplicamos por ese que tenemos acá, esta formulita de arriba, lo multiplicamos por la corriente de cortocircuito y lo multiplicamos por un factor de 1,25 por seguridad. Entonces el controlador de carga va a estar dado por una corriente de 152,4 amperios. Si tuviéramos corriente en DC, pues sería el consumo en DC dividido el voltaje nominal del sistema, pero como no tenemos, pues va a ser 0. Ahora, para calcular el inversor, entonces vamos a decir que hay dos tipos de inversores. Hay inversores de onda seno modificada y onda seno pura. Los de seno modificado son más baratos, pero no sirven para motores o aparatos electrónicos. Bueno, sí pueden servir, pero no son recomendables porque en el tiempo pueden dañar estos dispositivos. Los inversores de onda seno pura pues ya son los requeridos para las empresas eléctricas y son los recomendados para aparatos electrónicos. También, si ya se va a inyectar a la red, pues como ya uno va a inyectar a la red, pues se necesita que la onda que uno está generando sea pura y que cumpla los requerimientos de las empresas generadoras de electricidad. Entonces, por lo tanto, tienen que ser inversores de onda seno puras. Ahora, para calcular eso, entonces vamos a calcular la corriente del inversor, que la corriente del inversor pues tiene que cumplir esta condición, que tiene que ser mayor o igual a 1,25 veces la sumatoria de el consumo instantáneo en AC y lo dividimos entre la eficiencia del inversor y todo esto lo dividimos entre el voltaje nominal del sistema. Entonces, la sumatoria de consumo instantáneo pues es la que teníamos acá, que es de 2300 watts. Lo vamos a dividir entre la eficiencia del inversor que dijimos para los cálculos de 0,9 y todo esto lo dividimos entre el voltaje nominal del sistema que es 24 voltios. Así obtenemos
que la corriente de mi inversor es de 133,1 amperios. Ahora, para sacar la potencia de mi inversor, pues lo que hacemos es multiplicar esta corriente, la multiplicamos por el voltaje nominal y obtenemos la potencia, o sea, 3194,4 watts. Ahora, eso es un ejemplo de algunos inversores que se pueden encontrar en el mercado. Aquí podemos encontrar que aquí en Colombia nosotros trabajamos a 60 Hz, en otras partes a 50 Hz, entonces esta nos puede servir. Tenemos que aquí nos da la potencia a diferentes temperaturas, dependiendo de la temperatura, eso también afecta. Digamos, por ejemplo, hay un lugar que es muy caliente, entonces si hubiéramos escogido, por ejemplo, este de 3000 en una localidad que es de 40 grados, no nos serviría. Tendríamos que poner este que ya es de 3700, siempre es por encima de lo que requerimos. Ahora, dice que la eficiencia de este inversor a 24 va a ser de 94%. Entonces yo puedo, ya como ya sabemos que el inversor que tiene de 94%, realmente me va a dar que es de 3058,5 watts. Entonces podemos decir que sea este de 3000, o si ya tenemos algo más de seguridad, pues escogemos este de 5000 watts. También aquí nos saca también el pico de potencia, que va a ser de 6000 o de 10000. Esto también depende de los motores. Si se van a poner motores, entonces los motores van a requerir un poco más de energía, un poco más de potencia al inicio. Un poco más de potencia al inicio cuando arrancan los motores, entonces hay un pico de potencia. También tenemos que calcular, tener eso en cuenta, porque si no, pues entonces el inversor no nos va a funcionar. Entonces en este caso podemos decir que vamos a implementar este, o podemos implementar este, cualquiera de estos dos. Por seguridad, escoger siempre el de mayor, o sea, este de acá, el de 5000, por seguridad. Ahora, entonces para calcular el cableado, vamos a decir que vamos a suponer unas distancias. Entonces, dependiendo de cada uno de los tramos, entonces es recomendado que estas distancias no sean muy grandes. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en corriente continua, las corrientes son muy altas y las pérdidas pueden ser muy grandes. Entonces la idea es que esas distancias sean lo más cortas posible, que todos los elementos estén cerca. Entonces vamos a decir que la distancia entre el generador y el controlador de carga sea de 6 metros. O sea, entre los paneles y el controlador va a ser de 6 metros. Entre las baterías y el controlador de carga va a ser de 2 metros. Entre el controlador de carga y los equipos de consumo AC más alejados va a ser de 12 metros. Entonces, vamos a decir que para calcular esto, vamos a calcularlo por la sección en milímetros cuadrados, y después lo vamos a convertir a partir de tablas a la norma AWG, lo que nosotros trabajamos aquí en Colombia, que es AWG, que es calibre 12, calibre 14, calibre 13. Ahora, entonces esta ecuación va a estar dada por la sección, dice que es 2 veces la longitud de cada tramo por la corriente en cada uno de los tramos, dividido el K, que el K es la conductividad del cobre. En este caso va a estar en metros, dividido la resistividad por la sección en milímetros cuadrados. Y esto más o menos se calcula a 20 grados Celsius. Lo multiplicamos por la caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? La caída de tensión va a estar dada por un Vmax, que este Vmax es las pérdidas máximas en cada uno de los permitidas que están en cada uno de los tramos, por el voltaje nominal del sistema. Entonces, dependiendo del tramo en el que estemos, entonces vamos a tener un Vmax, unas caídas máximas de tensión del 3% en la generación, el 1% en la parte de las baterías y el 5% en la parte de consumo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ingresar aquí esta tablita. Entonces, que dice que la conductividad es de 56, la longitud, entonces, en el tramo del panel, el regulador es de 6, como vimos acá. En la parte del regular a baterías es de 2, en la parte de regulación el inversor es de 2, y ya el inversor al cuadro general va a ser de 12 metros. El amperaje máximo, entonces el amperaje máximo en la parte del panel y en la parte de regulación del regulador y las baterías va a ser la misma. ¿Y que va a estar dada por qué?
la corriente la corriente máxima pico de mi panel fotovoltaico, la multiplicamos por el número de paneles en paralelo, multiplicados por el número de paneles en paralelo, y esto va a ser igual a esta de aquí. Esta formulita van a ser igual porque pues la energía que me entra desde los paneles fotovoltaicos del regulador, pues va a ser la misma que me va a entregar el regulador a las baterías. Aquí tenemos el voltaje máximo en cada una de las secciones, que es lo mismo que tenemos aquí, y la corriente o el amperaje máximo que me va a entregar en la parte del regulador inversor va a estar dada ¿por qué? Por la corriente del inversor. Y ya desde el inversor al cuadro general, pues ya tenemos entonces que tener en cuenta que va a estar dada por la potencia máxima instalada instantánea dividido el 0.9 del inversor, que es la eficiencia del inversor por cálculos. Y obviamente, como les digo, si ya el inversor va a ser de un 94%, pues aquí ya lo cambian. Y lo dividimos entre el voltaje que ya tenemos en DC, que nosotros ya tenemos un voltaje en el toma de 110 voltios. Así tenemos la corriente en esta sección, que va a ser de 23,2 amperios. Ahora, el voltaje nominal, pues entonces en la parte del panel regulador va a ser 24, regulador baterías 24 y regulador inversores 24, y ya el sistema del inversor hacia el toma es de 110 volts. Ahora, aquí ingresamos la formulita, que dice que es 2 por la longitud por la corriente máxima en cada tramo, dividido el K, que es 56, por el Vmax por el voltaje nominal del sistema. Así obtenemos la sección en milímetros. Ahora, teniendo la sección en cada uno de estos tramos, vamos a mirar entonces la norma. Entonces la norma me dice que esta tablita que está acá es a partir de la norma el RETIE. En Colombia también está dado por la NTC 2050, y aquí obtenemos esta fórmula que está en la NTC 2050, y aquí nos dice que la capacidad de corriente permisible, esto aquí hay una traducción mal, realmente es la temperatura que soportan estos cables al paso de corriente. Entonces la corriente genera, cuando está pasando por estos conductores, genera una temperatura. Entonces estos cables pueden soportar una temperatura dependiendo de la sección. Entonces vamos a mirar. Entonces, para la parte solar fotovoltaica ya existen cables. En este caso Centelsa, por ejemplo, crea cables fotovoltaicos especializados para estos sistemas. Entonces esos cables están especializados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando aquí con corriente continua a mucho amperaje. Entonces no es lo mismo que trabajar a corriente alterna. Entonces estos dicen que estos soportan 90 grados y 600 voltios. También ahí tenemos, aquí también hay otros de 90 grados a 2000 voltios. Entonces vamos y miramos y decimos que, como estamos trabajando con cables que soportan 90, entonces vamos a decir que las secciones de sección 34, vamos acá 34, cobre, sería este de acá, siempre mayor, o sea 42, o sea un número 1, y miramos que a 90 soporte lo que me están pidiendo, que sería 34, entonces aquí cambiaríamos a una sección número 1. Aquí también sería una sección número 1 porque es lo mismo, ¿sí? Aunque podemos verificar, entonces, ¿cuánto corriente me está pasando? 114, entonces verificamos. Número 1 a 90 grados me está soportando 150 amperios. Podemos también ponerle un número 2, que el número 2 me soporta 130 para reducir costos. Para reducir costos vamos a decir que va a ser un número 2.
a 90 grados me está soportando los 114. Ahora, para el regulador inversor me está diciendo que es un sección de 38. 38 también, este sí es un número 1, verificamos, entonces 127 amperios. 127 amperios, un número 1. El número 2 también serviría, me soporta 130 amperios. ¿Sí? Entonces vamos a decir que también es un número 2. Me soporta 130, bueno, que bueno, está muy cerquita. Vamos a decir que es mejor un número 1 para que esto no esté tan cerca a esta corriente. Listo. Y ya el inversor al cuadro general, entonces vamos a decir que es, dice que es un número 2, entonces vamos a verificar, es un número 14, y decimos que va a 23,2 y me soporta a una temperatura de 90, 25 amperios, o sea que con número 14 estamos bien. Ahora, la separación entre los paneles. La separación entre los paneles se da o se tiene que calcular para evitar las sombras que están por mucho tiempo, y estas sombras pueden generar algo que se llama zonas calientes o puntos calientes. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, acá hay un punto caliente, y este punto caliente puede dañar todo mi panel o puede generar un incendio. Entonces, para evitar estas sombras, entonces vamos a calcular aquí las distancias. Entonces dice que la distancia de 2 va a estar dada por la altura del panel, y la dividimos entre la tangente de 61 menos la latitud en la que nosotros estemos. También podemos calcular la altura de una chimenea o un muro que haya, de tal forma de que no me cree sombra sobre los paneles. Entonces vamos a decir aquí que la altura del panel, como estamos a 35, a 15 grados, vamos a decir que la altura del panel, esta altura, esta H, va a ser de 0,34 metros, o sea, 34 centímetros. Y la latitud aquí donde estamos ubicados en Manizales es de 5,06 grados. Entonces, para hallar esta distancia, lo que tenemos que hacer es, como esto está en grados, entonces vamos a pasarlo a radianes. Entonces restamos 61 grados menos la latitud y la pasamos a radianes. ¿Y cómo la pasamos a radianes? Multiplicando 2 por pi y lo dividimos entre 360 grados. Así sacamos la tangente ya en radianes y nos va a dar que la h dividido esto en radianes me va a dar que la separación entre cada uno de los paneles es de 20 centímetros. Con esto, entonces, lo único que queda es mirar la parte de protecciones. Entonces, como aquí estamos trabajando todo en DC, entonces tenemos que poner unas protecciones. Entonces, esas protecciones vienen también en la norma. Entonces, la norma exige poner unas protecciones. Esas protecciones tienen que ser en DC, protecciones especializadas para DC. Entonces, del generador o de los paneles hacia la parte del controlador o las baterías, tiene que haber unos disyuntores o unos breakers. Y también tenemos que tener en cuenta estos protectores, que lo que hacen es que cuando la tensión, el voltaje aumenta de más de lo que nosotros estamos acá instalando, entonces lo que va a hacer es que esas sobretensiones las va a enviar a la puesta a tierra. La puesta a tierra es algo muy importante en estos sistemas. Y estos disyuntores o estos breakers tienen que ser especializados para corriente continua, porque si ponemos acá un disyuntor a corriente alterna, esto se va a encender. Y estos protecciones también tienen, como somos en corriente continua, tienen una polaridad, entonces también hay que tener en cuenta la polaridad de estos dispositivos para la parte de protección. Aquí también en la norma, como se muestra aquí, la norma dice que tenemos que poner, aquí lo que muestran los disyuntores,
Y tenemos aquí también unos diodos de bloqueo, estos diodos de bloqueo para que no se devuelva la corriente hacia el panel. Estos normalmente ya vienen en los paneles, ya vienen internamente con estos diodos de bloqueo. Si el fabricante no lo trae, pues tocaría poner unos diodos para que esto no se me devuelva para acá, por la parte de seguridad. También podemos poner después de las baterías hacia el inversor también se pueden poner unos disyuntores para la parte de seguridad. Y con esto entonces ya queda nuestro sistema fotovoltaico dimensionado, calculado. También hay que tener en cuenta que el cableado, si va a ser a la intemperie, pues soporte la luz solar, o también ponerle pues el cubrimiento adecuado para que eso soporte. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, en los comentarios me dice. Muchas gracias, hasta luego.